Durante la prehistoria, el ser humano evolucionó de ser nómada y vivir en pequeñas tribus a ser sedentario y formar parte de una gran sociedad. Así comenzaron a construir sus viviendas, criar, sembrar y cosechar su alimento, impulsar transacciones comerciales y nombrar líderes para la administración de la misma. Muchos estados eran rivales políticos y militares, aunque también hubo grandes alianzas políticas y comerciales. A pesar de las rivalidades, en muchos casos los ciudadanos de a pie se toleraban y esto ayudó al intercambio de conocimientos e información. Eventualmente, las civilizaciones darían pasos importantes en la invención de la escritura. Egipcios y mesopotámicos hicieron su parte, pero el primer alfabeto fue desarrollado por los fenicios. Cuando los fenicios estaban en la cúspide de su desarrollo, el pueblo griego era todavía un pueblo incipiente, formado por pobladores de Creta y Micenas. Grecia crecería para convertirse en la principal potencia de su época y dejar grandes aportes para el futuro de la humanidad. Sin embargo, un tiempo más adelante, ellos serían absorbidos por un nuevo imperio cuyas riquezas y poder crecerían indeteniblemente: los romanos. Grecia y Roma se convertirían en los pilares más grandes de la civilización occidental, cuya influencia aún está presente en cosas como los idiomas, la política, el pensamiento. Sin embargo, su historia es larga y llena de muchos detalles. Para este video nos detendremos específicamente en aquellos hechos históricos que sirven para explicar el desarrollo de su arte y sus danzas. Así que presta atención, porque yo soy Mago2208 y esto es Las Antiguas Grecia y Roma, parte 1, Historia. Los fenicios eran un pueblo de grandes navegantes que se organizaba en ciudades autónomas y vivían del comercio y la exportación. Eran buenos navegantes también e instalaron ciudades en zonas a la costa del mar Mediterráneo, y se cree que circunnavegaron África hasta llegar a los alrededores de la India y fundar ciudades ahí también. En ese tiempo los griegos no habían despegado aún como potencia, pero sus antecesores habrían intercambiado información con los fenicios, de manera que cuando los griegos empezaron a hacerse notar, dado que ellos también vivían del comercio, aplicaron el mismo método. Para comprender la historia de la antigua Grecia debemos entender a la misma no como un imperio o estado unificado y centralizado, sino como una confederación de ciudades-estado llamadas polis, que a pesar de compartir un idioma, cultura y religión, eran independientes unas de las otras en sus formas de gobierno, comercio, prácticas artísticas y manejo de la economía, y que además tenían una relación de tensión y competencia constante. La constante competencia de las polis por destacar las unas sobre las otras convirtieron a la Grecia antigua en una civilización muy adelantada a su tiempo, al ser pioneros y destacados en las matemáticas y geometría gracias a gente como Pitágoras y Tales de Mileto, en la filosofía gracias a gente como Aristóteles, Sócrates y Platón, en la medicina con Hipócrates, en el urbanismo, astronomía, democracia, un sistema de gobierno muy diferente de lo que actualmente nos venden como democracia, deportes, ya que sentaron los antecedentes de muchos deportes como por ejemplo la gimnasia, y porque promulgaron los Juegos Olímpicos como festival y competencia centrada en los mismos. Los Juegos Olímpicos se celebraban en la polis de Olimpia cada olimpiada, periodo de 4 años, y para que estos pudieran realizarse de manera segura y armoniosa, las polis rivales hacían tregua. Grecia llegaría a su momento de mayor poder, influencia y extensión gracias a Alejandro Magno, rey de Macedonia, y su expansión militar por el Medio Oriente, pasando por el antiguo Egipto hasta llegar cerca de la actual India. Como los griegos daban gran importancia a la educación, se dedicaron a enseñar y promover su idioma, cultura y religión en los lugares a los que llegaban, haciendo así que las personas los adoptaran fácilmente. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., ninguno de sus hijos estaba realmente capacitado para ser gobernante. Esto inició el declive. Cuando Grecia antigua aún estaba en pleno apogeo, nacía la civilización romana, que más tarde en su afán expansionista se embarcaría en numerosas guerras contra ella. Como esta no era un estado unificado, los romanos enfrentaron las regiones una por una, haciendo que la conquista de Roma sobre Grecia, que inició en el 200 a.C., se prolongase hasta el 30 a.C., tras la victoria romana que destronó a Marco Antonio, militar romano, y a Cleopatra, heredera del trono egipcio, que se casó con él para mantener su dinastía en el poder. Paralelamente a Grecia también surgía Etruria, que comenzó ocupando el norte de Italia y se expandiría hacia el sur. Los etruscos no tenían gran interés en expandirse hacia el norte por los Alpes y el pueblo celta francés, conocidos como galos, con quienes realmente no se llevaban muy bien. En general, los etruscos evitaban la confrontación armada con otros pueblos, prefiriendo establecer fuertes relaciones políticas y comerciales. Esto hizo que tuvieran una relación muy estrecha con los griegos, en la cual intercambiaron mucho conocimiento para beneficio de ambas partes. A pesar de tener un gobierno de corte monárquico, los etruscos
etruscos otorgaban muchas libertades a las diferentes regiones que conformaban su imperio. Para este entonces, Roma era apenas una aldea que, aunque no estaba gobernada por los etruscos, estos tenían asentamientos en todo alrededor de ella, lo cual los hizo sus principales, si no los únicos, socios económicos y políticos. Eventualmente, los romanos quisieron diversificar sus alianzas y para lograrlo se organizaron y alzaron en armas contra los etruscos, logrando finalmente librarse de ellos. Roma se convertiría entonces en una república independiente. Para nosotros hoy día la república es un sistema de gobierno muy familiar, pero en esa época era muy novedoso. Los romanos promulgaron la primera constitución que se conoce como las 12 tablas, iniciando el derecho romano. Convocaron elecciones, conformaron el primer senado e hicieron el primer censo. Su sistema de gobierno sería en principio una diarquía y más tarde una tetrarquía, elegidos directamente por el pueblo a través de elecciones. Sin embargo, no todo fue bueno. No había una ley clara que determinara los requisitos y procesos que debían cumplir los aspirantes a un puesto de gobierno en cuanto a la postulación y campaña electoral, así que muchos jefes militares rivalizaban y competían mucho por llegar al trono. Estas rivalidades se canalizaban bien fuera a través de enfrentamientos directos entre los aspirantes en cuestión o haciendo campañas militares para conquistar territorios, con lo que se harían un nombre y un prestigio. El Senado era una institución manejada principalmente por aristócratas civiles que no tenían nada que ver con el mundo militar y su trabajo era principalmente legislar y canalizar o arbitrar en las decisiones de los gobernantes. Los jefes militares que aspiraban a un puesto de gobierno habían logrado la simpatía del pueblo después de liderar ejércitos en campañas militares exitosas, por lo que estaban muy acostumbrados a mandar a rienda suelta, y cuando eran elegidos y formaban parte del gobierno, pretendían gobernar la república de la misma manera, y por eso vieron al Senado como una institución que solo les ponía trabas, por lo que la relación entre el gobierno y el Senado era tensa y frágil. Además de esto, los gobernantes entre sí muchas veces también tenían problemas. Las tensiones internas entre los gobernantes y sus seguidores, y de ellos con el Senado, más las tensiones externas con pueblos circundantes, dieron origen a una serie de alianzas y traiciones que terminaron por hacer que los gobernantes pasaran por encima del Estado, ignorando al Senado y haciendo lo que mejor les pareciera. Así, Roma deja de ser una república y se convierte en un imperio. El imperio romano tendría el poder centralizado en la figura de un emperador con poderes absolutos. El Senado continuó existiendo, pero ya no tenía ninguna influencia ni autoridad sobre las decisiones de los emperadores. En un principio, los enemigos de los romanos serían los galos y griegos, a quienes se enfrentaron y conquistaron. Con estas conquistas entró un botín de guerra que trajo una época de bonanza económica. Así, políticos y aristócratas romanos le agarraron el gusto al lujo y a la ostentación, la cual debían mantener de alguna manera. Así pues, continuaron embarcándose en guerras expansionistas durante siglos, logrando ocupar desde Portugal y Marruecos al oeste, detenidos por el océano Atlántico, hasta el norte de Irán, Israel y Líbano en el este, detenidos por el desierto del Medio Oriente, y desde el norte de África, detenidos por el desierto del Sahara, hasta el suroeste de Alemania, detenidos por el Rin y el clima frío de Inglaterra, detenidos por los pictos en Escocia, tanto así que debieron construir un muro conocido como el Muro de Adriano para mantener a las tribus de la zona a raya. Finalmente, cuando la expansión se detuvo, el imperio disfrutó de muchos años de prosperidad económica, durante la cual muchos emperadores venidos del mundo civil y no militar harían grandes inversiones para modernizar y mejorar el imperio y la vida de sus habitantes. En Israel vivía el pueblo judío, que había sido dominado por egipcios, fenicios y griegos, y ahora por los romanos. Su religión era monoteísta y según ellos su dios Yahvé les había designado como el pueblo elegido y les enviaría un Mesías para liberarlo de sus enemigos. Sin embargo, como es común con las instituciones, los grandes jerarcas de la iglesia judía se habían dejado corromper por el poder y la ostentación romana. Aquí Jesús nació y fue criado como judío. A los 30 años Jesús se dio cuenta de que no había una correspondencia entre lo que los clérigos predicaban y lo que hacían, y comenzó a predicar su propia visión de la religión. Siendo él tan carismático, se hizo muy popular entre judíos decepcionados de sus autoridades, romanos resentidos con el imperio y marginados de la sociedad. Romanos y judíos lo veían como alguien que intentaba armar un movimiento subversivo en contra del imperio y de la iglesia, así que se confabularon para quitarlo de su camino, pero luego de crucificado, sus apóstoles serían los encargados de continuar predicando su filosofía, haciendo su mensaje más popular y ganando más adeptos. El movimiento entonces fue criminalizado y perseguido sob pena de muerte, así que la religión debió practicarse en la clandestinidad y los apóstoles se separaron para ganar tiempo y continuar evangelizando en distintas partes del imperio, cada uno por su cuenta. Esto haría que los cristianos no solo fueran más, sino que estuviesen mejor distribuidos.
Las comunidades cristianas se organizaron en las distintas ciudades y nombraron líderes llamados obispos. Dadas las persecuciones, los obispos tenían poco contacto entre ellos. A esto se le suma que Jesús nunca dejó su propio testimonio de su puño y letra sobre su filosofía, sino que serían los apóstoles quienes escribirían sobre lo aprendido de la misma, por lo que la infancia y la adolescencia de él seguían siendo un misterio y tampoco se conocía sus más íntimos pensamientos. Con tantos vacíos de información, cada obispo usó su propia imaginación para enseñar la doctrina a su manera. En muchos casos rellenaron estos atribuyendo a Cristo cualidades y vivencias que ya eran atribuidos a otros dioses anteriores. Quizás esto podría haber sido una campaña publicitaria pensada para atraer a personas que aún practicaban la religión pagana romana, condensando las cualidades y vivencias de múltiples dioses en un solo ser para persuadirlos a convertirse al cristianismo. Roma había sido una potencia militar durante su época de expansión. Cuando esta terminó, los militares no tenían el mismo entrenamiento ni la misma experiencia por no haber guerras que pelear, así que sus únicas funciones serían mantener el orden público y vigilar las fronteras. Además, el gobierno había dado algunos pasos en pro de la descentralización, designando autoridades en sus regiones. A partir del año 238 empezaría el colapso del imperio, que se daría por etapas. Primero vendría una crisis política dada porque muchos hombres aspiraban a convertirse en emperadores, y empujados por su ambición desmedida comenzaron un entramado de alianzas, traiciones, conspiraciones y asesinatos que harían de Roma un imperio ingobernable. Vendría luego una crisis económica. La posición del emperador daba acceso a riquezas inimaginables y muchos emperadores solo querían llegar al poder para ostentar y satisfacer sus propios caprichos, así que cometieron actos de malversación de fondos, corrupción, sobornos y nepotismo que acabarían con la economía del imperio. También habría una crisis social. La crisis económica había hecho que los ricos fueran cada vez más ricos pero menos y los pobres fueran cada vez más pobres pero más. El emperador Constantino I decidió promulgar la libertad de cultos en un intento por ganarse la simpatía de los cristianos, así que ellos ahora tenían libertad de practicar su religión y ahí descubrieron que tenían demasiados desacuerdos en cuanto a cómo se debía manejar la doctrina. El obispo de Roma decidió que debía ser el jefe de todos los otros obispos porque esta era la ciudad más grande, importante y la sede del gobierno central. Se convocó el Concilio Ecuménico de Nicea en el 325, el cual produjo una versión unificada de los principios de la religión, pero no todas las decisiones fueron tomadas por consenso. Además de eso, el emperador Constantino I tuvo la idea de mudar la capital del imperio de Roma y para ello eligió un pueblo llamado Bizancio, que existía desde épocas griegas. Lo reconstruyó y modernizó para convertirlo en una metrópoli romana y luego le cambiaría el nombre a Constantinopla. Nada ególatra el emperador, ¿no? Sin embargo, su intento de mudar la capital quedó en el olvido tras su muerte, porque los emperadores sucesivos seguirían gobernando desde Roma. La prosperidad romana se había hecho famosa fuera de sus fronteras. Entonces, pueblos bárbaros, manera como los romanos llamaban a los extranjeros, provenientes de Alemania, los países nórdicos y Asia, buscando mejores condiciones de vida, mejor clima y suelos más fértiles, empezaron a presionar para poder entrar en el imperio. En un principio, las legiones en las fronteras los habían podido frenar, pero luego las fuerzas bárbaras los superaron y lograron penetrar al imperio. En principio, la mayoría de los bárbaros venían en son de paz y solo buscaban romanizarse, y pusieron todo de su parte para mantener las relaciones con las autoridades romanas en la mayor armonía posible. Aprendieron latín, se convirtieron al cristianismo, reconocieron al gobierno romano, respetaron las leyes, colaboraron con soldados para las legiones, entre otras. Pero los romanos eran muy desconfiados con los extranjeros y los trataban muy mal. El imperio era muy grande y difícil de manejar para una sola persona. El emperador Teodosio I dividió el imperio en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Cada parte del imperio tendría su capital, Roma en Occidente y Constantinopla en Oriente, y su emperador. Los primeros dos serían sus propios hijos, con la idea original de que ambos emperadores trabajasen en equipo. El obispo de Constantinopla decidió que, ya que esta ciudad era ahora también capital y sede de gobierno del imperio, él debía tener la misma autoridad que el obispo de Roma. Con esto resurgieron lentamente las tensiones en la iglesia, a las que se sumarían diferencias en lo político, social, cultural y administrativo entre las dos regiones que las harían desarrollarse cada una por su cuenta, ignorándose mutuamente. El obispo de Roma de la época, al querer mantener la superioridad de su pontificado, propuso el uso del término papa, que aún usamos hoy día.
También bajo el gobierno de Teodosio I, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del imperio, desplazando la religión pagana. En algunas ciudades, los obispos motivaron a su gente a estigmatizar a judíos y paganos de forma vengativa. En otras, la iglesia cristiana, en aras de establecer una imagen más amigable e incluyente para los practicantes de otras religiones, empezó a utilizar la simbología de estas, como las aureolas en la cabeza de los santos tomadas de los cultos de adoración al sol, el ojo observador tomado de la religión egipcia, entre otras. La iglesia cristiana no tenía un poder directo sobre el pueblo. Sus representantes podían hacer recomendaciones o servir de guías espirituales a ciudadanos y políticos, pero al final eran los gobernantes quienes siempre tenían la última palabra. Dado que la crisis política, económica y social no se resolvían, el Estado intentó centralizar el poder nuevamente, relevando a muchas autoridades regionales de sus funciones. Así pues, los ciudadanos comunes, decepcionados de no ver salida a la crisis, y los exgobernadores, molestos por haber sido despojados de su autoridad, hicieron pactos con los líderes bárbaros y conformarían especies de estados paralelos en cada región, cuya única razón de ser era ignorar o contradecir la autoridad del emperador. Los que no hicieron esto simplemente huyeron hacia el Imperio Romano Oriental. Esto obviamente aumentó las fricciones entre ambas partes, creando muchas escaladas de conflictividad y violencia. Las ciudades serían los principales focos de violencia y saqueos, por lo que empezó un éxodo masivo de estas. Muchos aristócratas, familiares de ex emperadores o ex gobernadores y militares retirados y sus familias adquirieron viviendas y terrenos en el campo y se mudaron para allá. Más adelante, durante las últimas décadas del imperio, serían los pobres quienes huirían al campo, llegando a estos terrenos para así pedir asilo a sus terratenientes, pero como no tenían cómo pagar su estadía, los dueños de las tierras les darían asilo y protección a cambio de trabajo. Así surge el feudalismo o sistema feudal. En algunas regiones, las autoridades de la zona ya de plano ignoraban completamente cualquier acción tomada desde Roma, así que, aunque oficialmente aún eran parte del Imperio Romano, en la práctica funcionaban completamente por su cuenta. En el 476, los ostrogodos entraron a Roma y forzaron al emperador de aquel entonces, Rómulo Augustulo, un adolescente de 13 años puesto en el trono por su padre, un militar muy ambicioso a quien ya habían matado, a deponer y exiliarse. Cuando esto pasó, ya mucha gente simplemente lo desconocía o ya ni siquiera sabían quién era. Políticamente hablando, el imperio terminaría en ese momento, ya que no habría continuidad del sistema político, pero en la práctica ya el imperio habría acabado mucho antes. Esto solo afectó al Imperio Romano de Occidente, puesto que el Imperio Romano de Oriente, conocido a partir de ahora como Imperio Bizantino, seguiría en pie por casi 1000 años más. Ni los bizantinos, ni los judíos, ni la iglesia cristiana hicieron mucho esfuerzo en ayudar al imperio a salvarse de la caída, ya que cada uno velaba por sus propios intereses y no tenían arraigo al imperio. Los bárbaros se distribuyeron por todo el territorio e instalaron sus reinos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente comienza lo que conocemos como la Edad Media, que fue un periodo histórico lleno de contradicciones. Por una parte, la vida política, religiosa y militar, que estaban interconectadas, era muy activa y dinámica, por lo que fue una época de muchas guerras. Por otro lado, la vida social y cultural estaba completamente estancada. La religión cristiana pasaría a ser el centro de toda la vida del pueblo llano, y esta, a través de su hegemonía, lograría afectar todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo su educación y sus manifestaciones artísticas. Espero que te haya gustado este video y espero también que te haya hecho entender un poco mejor cómo era la historia durante la época de la antigua Grecia y de la antigua Roma. En una próxima parte hablaremos sobre cómo fue el arte en esta época y en estas dos civilizaciones. Si este video te gustó, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas al canal, dejes un comentario o compartas este video con tus amigos y tú y yo nos veremos en otro video.